Después de ese saludo, pueden tomar su lugar, pueden tomar su lugar. Estamos emocionados de estar aquí juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios juntos. Si son nuevos con nosotros, les quiero dar la bienvenida, darles a conocer. Mi nombre es Adrián Castillo, pastor aquí en Somos Grace. Y por las últimas semanas hemos estado estudiando en una serie el libro de Daniel. Nuestro método de estudio es exposicional, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y vamos a hoy seguir donde nosotros dejamos la semana pasada. Y para darle un breve resumen de dónde estamos en el capítulo 2. Después de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y con este sueño él estuvo turbado, y por causa de eso él necesitaba saber y conocer la interpretación de su sueño. Y ellos tenían en esos días magos, tenían hombres sabios, caldeos, que eran estudiados en el arte de poder interpretar sueños. Y cuando él les presentó la situación, él no solo les pidió la interpretación, pero también el contenido del sueño. Ellos le dicen: es imposible, nadie te puede dar el contenido si eso es en secreto. Tú danos a nosotros el sueño y te daremos la interpretación. Él dice: eso no es lo suficiente bueno. Para saber que me estás diciendo la verdad, necesito saber que tú conoces el contenido. Y nadie pudo hacer esto menos una persona. Y esta persona fue Daniel, un joven exiliado. Hace 3 años antes de que sucedió esto, Daniel había salido de un exilio. Para este tiempo Daniel tenía 18 años. Se cree que cuando fueron exiliados él junto con otros jóvenes de Judá, ellos fueron exiliados a los 15 años. Entonces 3 años después tiene 18 años. El exilio de ellos, el exilio de Judá, el exilio de Israel de la tierra prometida, fue por causa de la desobediencia de Israel hacia Dios. Dios levantó un rey, levantó un reino, quien fue los de Babilonia, los babilónicos, y el rey Nabucodonosor, para hacer su mano de fuerza, su mano de castigo hacia Israel. Y dado a este rey, le dio el poder al rey Nabucodonosor a sacar, a exiliar a la gente de la tierra prometida. Esto fue algo que otros países habían tratado de hacer, de dominar, controlar o ganarle el terreno a la gente, pero nunca pudieron anteriormente. Egipto era uno de ellos. Hasta que Dios le dio el permiso, el poder a Nabucodonosor para poder llevar a cabo esto. Entonces, iglesia, tenemos que recordar que durante este libro es durante 70 años de exilio que estuvieron los israelitas fuera de la tierra prometida. Nabucodonosor fue el rey quien los exilió de la tierra. Unas cosas que vamos a aprender hoy es que hoy vamos a aprender el contenido del sueño, vamos a aprender la interpretación del sueño, y vamos a también recordar o aprender cómo nosotros deberíamos reaccionar o cómo deberíamos actuar ahora como creyentes, teniendo la información que vamos a obtener hoy. La palabra de Dios nos ha revelado a nosotros diferentes misterios. El más grande misterio ha sido el de el evangelio, y que Dios iba a reconciliar con los pecadores, y mediante eso derribar una pared de división entre los judíos y los gentiles, para poder ser un cuerpo en la fe en Cristo Jesús, solo en la fe en Cristo Jesús. Pero también otras profecías y otros misterios, y hoy vamos a poder llegar a un entendimiento de qué significa el sueño que tuvo Nabucodonosor, y vamos a ver que para él era algo presente y era algo futuro. Para nosotros es algo pasado, y algo puede ser presente y también futuro, algo que ha de venir. Entonces, si están listos, vamos a llegar a Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. Vamos a iniciar con el contenido y luego vamos a llegar a la interpretación del sueño. Si son de casa, ya saben, nos encanta escuchar las Biblias, llegar a estas páginas. Estamos en Daniel capítulo 2.
Si eres nuevo, lo puedes leer con nosotros en la pantalla que está atrás de nosotros o atrás de mí. Dice la palabra de Dios en Daniel 2:31. Dice: usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba de pie delante de usted y su aspecto era terrible. Era terrible. Esta estatua se cree que era una estatua de 90 pies, o vamos a decir 9 historias si es un edificio. Si es una estatua enorme, lo vemos de nuevo, lo vamos a ver en el capítulo 3, porque el rey Nabucodonosor se le va a olvidar, no sé exactamente, y vamos a llegar a eso en el capítulo 3, pero él decide hacer una estatua, y la estatua que él hace es una estatua semejante a lo que él vio en el sueño. Y se dice y se cree que esa estatua era de casi 90 pies. Es una estatua enorme para todos ver. Versículo 32 dice: la cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los dos desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Hasta este punto nadie le había podido dar o decir al rey Nabucodonosor cuál era el contenido del sueño. Es muy evidente que cuando llega Daniel llegó con certeza, él llegó con calma, él llegó asegurado que Dios le había dado la revelación de qué era el sueño y de qué era la interpretación. Daniel, cuando entró con el rey Nabucodonosor aquí en este momento, él no entró y dijo: pues pienso que mita quizás se lo voy a poder dar. No. Él llegó y dijo: yo conozco el sueño y yo conozco la interpretación. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué estaba Daniel tan asegurado en lo que él le tenía que decir al rey Nabucodonosor? Pues eso corresponde a la fe que Daniel tiene en Dios, no corresponde con la fe que él tiene en él mismo. Corresponde no en las palabras que Daniel iba a llegar a decir, pero las palabras que Dios le dio que decir a Daniel. En otras palabras, iglesia, Daniel llegó con el rey con una certeza plena, porque él sabía que el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, le había dado a él conocer el contenido y la interpretación. Y cuando Dios se lo dio a Daniel, ya no hubo ninguna duda dentro de él que lo que el rey necesitaba, él lo tenía. Y la razón por la cual yo quiero llevarnos a nuestra atención a este punto es esto. Hoy en día, como creyentes, muchas veces en las iglesias vivimos como que si Dios solo nos ha dado una parte de revelación y no una revelación completa y total. Muchas veces vivimos nuestras vidas no con plena certeza en la Biblia, sino una certeza parcial. Algunas veces es simplemente que dudamos a Dios, en otras veces es porque somos egoístas y orgullosos y pretendemos ser Dios y queremos cambiar las leyes y los tiempos de Dios por nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que
la voluntad de Dios es esto, nosotros llegamos y decimos, no, yo tengo una alta educación, o la sociedad en que vivo tenemos una educación más alta, entonces es lo que la Biblia dice no es suficiente y no es lo correcto, porque la educación propia nos dice algo diferente. El otro día escuchaba un debate entre una persona que es creyente conservador, y otros creyentes que son más progresivos y liberales. Y el argumento sobre, vamos a decir, como el asunto de homosexualidad, la persona conservador explicaba lo que dice la Biblia y dice, esto es verdad. Entonces, la homosexualidad es pecado. Y los otros decían, no puede ser verdad, porque en ese tiempo no tenían suficiente educación para saber qué sucede en la persona homosexual o transgénero. ¿Ya ven lo que les digo? Llegamos con orgullo hacia la palabra de Dios, o egoísmo hacia la palabra de Dios, o nosotros llegamos con idolatría. Y el ídolo que nosotros tenemos no es el ídolo ajeno, sino es el ídolo propio. Yo soy Dios, yo mando, yo digo, yo soy más sabio y más inteligente que Dios. Y eso causa mucha confusión, muchas dudas, y ya no mantenemos una vida que proclama las verdades, sino una vida que proclama una verdad parcial y no una verdad entera. Daniel llegó con una plena certeza. Daniel llegó con humildad, no con orgullo, no con egoísmo. Daniel no tenía como él mismo como ídolo. Él tenía a Dios, y el único Dios que él adoraba. Entonces él pudo llegar con Nabucodonosor y decir con certeza, aunque la vida de él era parte del trato, si no me puedes decir, todos van a morir. Solo fue un pause por un momento para ver si tú me decías. Entonces él, sabiendo que su vida estaba en la línea, él llega con certeza, no con miedo, pero con calma. Y nosotros, iglesia, les quiero proponer que podemos tener la misma actitud que él. ¿Por qué? Porque tenemos toda la revelación que es la palabra de Dios, desde el principio al fin. Nosotros, de hecho, les quiero llevar y les propongo esto, que nosotros tenemos más revelación que tenía Daniel. Más. Entonces nosotros podemos vivir con una mayor certeza en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Ahora llegamos, y en el versículo 36 dice, este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación. El versículo 37 empezamos a ver la interpretación de esta estatua, de este sueño. Dice en el 37, usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza ¿de qué? De oro. Al rey Nabucodonosor le dice, tú eres la cabeza. ¿Okay? Tú eres la cabeza. En los reinos que siguen no se va a mencionar un rey específico, sino se va a mencionar un reino. A Nabucodonosor se le entregó un poder, un dominio, una soberanía que Dios le entregó a él para poder ejercer sobre todo hombre, toda bestia y todos aves de los cielos. Es por eso que Él es la cabeza. Inicia contigo. Acuerden, Nabucodonosor tenía la pregunta, ¿qué sucede después? ¿Qué ha de venir? ¿Qué ha de venir? Él quería saber quizás si su reino era para siempre. ¿Qué ha de venir? ¿O qué va a suceder? ¿O qué se va a hacer de mi reino?
Entonces Dios utilizó ese momento y le dio el sueño, y él es la cabeza de oro. El Nabucodonosor, él reinó por casi 43 años. El reino babilónico fue casi de 70 años, que es impresionante, porque es decir que el reino que Dios levantó para ejercer su disciplina sobre Israel solo estuvo para ejercer esa disciplina, y luego ellos cayeron. Terminó su reino. 70 años fue lo que reinaron los reyes babilónicos, que eran Nabucodonosor y dos reyes después. Pero el reino babilónico se ve que Nabucodonosor es la cabeza de oro. ¿Por qué de oro? Pues quizás porque el reino babilónico se conoce en la historia como un rey Nabucodonosor que tenía un amor por el oro. De hecho, se dice de él que él tenía el deseo de establecer un trono de oro en una ciudad de oro. Se dice que esta ciudad estaba lleno y completa, repleta de diferentes monumentos monumentos de oro en paredes en la ciudad. Ellos habían adquirido muchísimo oro, y ellos fueron reconocidos como un imperio o como un reino de oro. Ellos lo amaban, lo tenían, lo querían, lo buscaban, querían más y más y más, porque el oro para ellos era de alta importancia. Quizás por eso es que él es la cabeza de oro. También necesitamos estar conscientes de que el que le entregó el poder a Nabucodonosor y a los babilónicos fue ¿quién? Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo le entregó el poder a él para disciplinar a su gente. Iglesia, necesitamos nosotros tomar un pausa a veces en nuestras vidas con todo lo político y la política que sucede aquí en los Estados Unidos o en México, en otros lugares, y cuando resulta que se elige un presidente que no nos gusta y no nos cae, ¡ay, no! ¿Qué va a hacer? Lo odio, ¿no? Y estamos entramos en un pánico por alguien que llega a ser presidente. Puede ser en los últimos 5 años, 6 años, que si es Trump o si es Biden, o si es Obama o si es Trump. Siempre entramos, una mitad del país entra en un pánico. Pero el creyente no debería vivir de esa manera, porque nosotros sabemos que Dios es el que pone y el que quita. Él es el soberano. Nabucodonosor solo tuvo poder porque Dios se lo entregó a él. Y le entregó poder para hacer su voluntad. Y Dios sigue siendo eso hoy. Hay una voluntad de Dios que Él está llevando a cabo en su providencia. Lo está causando llevar a cabo. Y Él está poniendo, Él está quitando, Él está obrando mediante aún reyes incrédulos, presidentes que no nos gustan y no nos caen. Los utiliza para su propósito. Así como lo hizo con Nabucodonosor. Entonces, nosotros podemos tomar un time out y decir, no, yo estoy bien, yo estoy en calma, estoy en paz. Estoy en paz. No ha llegado el fin del mundo, estoy en paz. Pero ellos fueron la cabeza de oro, Nabucodonosor. Ahora sí, seguimos, vamos al pecho y brazos de plata. Daniel 2:29. Dice, después de usted se levantará otro reino inferior a usted. Inferior a usted. Si regresamos al versículo 32, dice, la cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce. Entonces aquí estamos viendo lo que es el segundo reino inferior, que es de plata. En la imagen ahorita ustedes están viendo que los hombros y el pecho era ¿quién? ¿El reino de quién? Medo y Persia. ¿Okay? Y nosotros sabemos que esto sucedió porque despuesito de Babilonia, los que conquistaron a Babilonia fue Persia, fue este reino. De hecho, nosotros vamos a ser introducidos con uno de los reyes de Persia en este libro, porque Ciro fue el rey que empezó a dejar regresar a los israelitas a su tierra prometida, y está también en el libro de Daniel.
Entonces, el reino de Persia y de Medo fueron un reino también, un reino grande, pero no fue un reino solo, ¿cómo se dice? Describido por un solo rey con mucho poder. No, este reino fue un poco diferente. Ahí lo ven, Medo y Persia. Son dos tipos de personas que se juntaron para hacer algo. Y ellos llegaron a tener el poder mundial en ese tiempo. ¿Y por qué de plata? También se conoce en la historia que los persios, ellos amaban la plata. Lo amaban tanto que para poder adquirir más y más plata, lo que hicieron fue utilizaron un sistema de impuestos y todos tenían que pagar los impuestos en plata. Y cuando ellos empezaban su guerra o las guerras que ellos estaban llevando a cabo para conquistar más y más países y naciones, sabemos que este reino utilizaba esa plata como una manera de financiar todas las guerras que ellos estaban llevando a cabo. Quizás por eso es que ellos se conoce como un pecho y brazos de plata. También es interesante ver que cada metal que se dice después de la cabeza de oro va bajando de valor. Va bajando de valor. Y ellos no llegaron a poder tener un reino tan hermoso como Babilonia, pero sí estuvieron en poder por muchos años. Ellos, vamos a decir que el reinado de ellos fue como casi 200 años. 200 años. Ahora seguimos, Daniel 2:39b dice: y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Este reino tiene la característica de ¿qué? De bronce. Fue un reinado poderoso. Fue un reinado y un imperio que llegó a poder conquistar muchos países y naciones. Y el reino del cual estamos hablando es el reino de los griegos, que inició con Alejandro el Magno. Alejandro el Grande. Y él conquistó toda Europa hasta la India y hasta abajo de Egipto. Fue un imperio y un reino enorme. Pero ¿por qué de bronce? Pues si uno hace el estudio histórico, el ejército de los griegos, ellos cuando llegaban, no llegaban como los persios. Los persios llegaban con sus turbanes, con casi ropa puesto que cubría hasta las muñecas y hasta sus tobillos. O sea, ellos llegaban en ropa, pero cuando llegó el imperio griego, cada soldado llegaba desde arriba hacia abajo cubierto en bronce. Casco, bronce. Lo que protegía aquí el pecho, bronce. Su escudo hecho de bronce, hasta su espada hecho de bronce. Entonces ellos llegaron con un poder que no podían los otros contra, porque ellos tenían una protección, y bronce también es más fuerte que la plata. El bronce es un metal muy fuerte. Y ellos cuando llegaron con todo el poder, y Alejandro el Magno pudo conquistar de nuevo mucho territorio, desde Europa, Egipto hasta la India. Ahora les quiero llamar la atención a este reino, porque es importante en la historia también del Evangelio. Porque cuando Alejandro el Magno hace esto, y recuerden, esta profecía llegó años antes de que él empezó su campaña para poder conquistar a todos. Alejandro el Magno trabajó rápido. Él nunca tuvo tiempo para esposa, para familia, ni hijos tuvo. Por eso es que su reino fue dividido entre 4 de sus capitanes generales, porque no tenía nadie a quien darle el reinado de su imperio. Entonces ellos fueron rápido, fueron inmediato. Fue algo que ellos empezaron desde acá hasta el otro lado del mundo, y lo que hicieron fue esto:
Alejandro el Magno estableció el lenguaje griego como el lenguaje principal mundial. Es como hoy, si vas a otro lado del mundo, van a haber muchas gentes que van a poder hablar inglés, porque ahorita el inglés es el lenguaje mundial y todos reconocen o lo pueden hablar de una manera u otra, porque hay mucho comercio que se hace en el inglés. En este entonces, Alejandro el Magno convierte el lenguaje mundial conocido a griego, y cuando llega Jesucristo y sus apóstoles y el evangelio está escrito en los evangelios, el libro de los Hechos y las cartas a las iglesias por todo el mundo conocido, ¿cuál fue el lenguaje del Nuevo Testamento? El griego. Wow, qué providente, qué sabio, qué poderoso, un Dios que siglos antes de llegar a Alejandro el Magno, él pudo poner en su plan. Él va a llegar, él va a conquistar el mundo conocido y él va a establecer el lenguaje que yo voy a utilizar para llevar el evangelio por todo el mundo. Impresionante. Es por eso que de nuevo hay aquellos que dicen, no, Daniel no pudo ser escrito durante el exilio. ¿Por qué? Porque estas profecías pasaron exactamente como están escritas. Pero sí sabemos que, y sabemos que es verdad que sí sucedió. De nuevo, bronce por el poder de ellos. Y después de ellos, después de el reino de los griegos, seguimos en el capítulo 2, versículo 40. Ahora llegamos a las piernas de hierro. Dice, y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. El hierro, si saben, es el metal más fuerte que todos. Y dice, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Ahora hemos llegado al reino que estaba en poder durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Roma. Roma, el imperio romano. Este fue el imperio y ha sido hasta este punto el imperio más fuerte que el mundo ha visto en su historia. Más grande. Roma, de hecho, pudo extender su imperio más allá que pudo llegar Alejandro el Magno. Unos dicen que Roma hasta pudo llegar hasta el 1453 porque se dividió en dos maneras, en el oriente y el occidente. Entonces ellos dicen que unos creen y dirán y te dan las fechas de 1453, otros dicen que fue más en el año de nuestro Señor Jesucristo, más cerca al 400, que terminó de existir este reino, este imperio de Roma. Pero este fue un reino poderoso. Un reino que los legiones de ellos se conocían como los legiones de hierro. Ellos llegaban y no importaba quién se ponía contra ellos, estos legiones romanos llegaban y los destruían a todos. No había nadie que podía contra ellos. Y no era una conquista de paz, era una conquista de poder, de deshacer, de desmenuzar. Y ellos estaban en poder aún cuando Jesucristo vivió, cuando Él murió, cuando Él resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre. Roma estaba en poder cuando los creyentes, estaban estableciendo la iglesia, que Dios estaba estableciendo la iglesia en ellos. Cuando las cartas de Pablo se estaba escribiendo, cuando el apóstol Juan estaba recibiendo su profecía en la isla de Patmos. ¿Quién estaba en poder? Roma. Muy poderoso, pero tampoco fue un reino que era para siempre. Llegamos a los pies, dice que es parte de hierro y barro. El versículo 41 dice, lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro y de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, y que vio el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro, concido
cocido, perdón. También parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Esto es algo interesante, porque esto es algo que yo les propongo, es diferente que el reino romano. No es el imperio romano que nosotros conocemos en la historia. Ese imperio dejó y ha cesado de existir, y nosotros todavía seguimos con la historia. Este reino van a ser 10 dedos que son 10 reyes, y ahorita veremos cómo esto corresponde con la profecía que Dios le da la visión a Daniel en capítulo 7, y aún cómo corresponde con Apocalipsis 17. Pero la característica de este reino es que va a tener algo del imperio romano, va a tener algunas características del imperio romano. Quizás va a ser que son 10 países y 10 naciones que van a dominar el mundo. Quizás sí vamos a llegar a ver otro imperio en la historia del hombre que va a tener el poder que Roma tuvo. Pero vamos a seguir leyendo y luego lo explicamos. Dice en Daniel 44:45, en los días de estos reyes. En los días de estos reyes significa que lo que ha de venir, lo que va a suceder en los versículos que siguen, va a suceder en el día de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Este es un reino diferente a los demás. Los reinos de anteriores que se hablaron, ellos tuvieron fin. Este es un reino que no tiene fin. Versículo 45. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro. Es decir, algún poder o alguien cortó una piedra. Tú viste una piedra que como que fue cortada no con manos de hombre, entonces tiene que ser mano divino. Alguien cortó esta piedra. Y dice aquí, tal como usted vio que una piedra que fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces, ¿cómo podemos tomar la última parte, las últimas dos partes juntas y verlo con corriente con lo que dice la palabra de Dios? El reino que ha de venir es una piedra. Nosotros conocemos que a Jesús se le ha dado también el título en el Nuevo Testamento como la piedra. La piedra que vino a ser una piedra ¿de qué? Una piedra angular, pero uno de tropiezo también. A Jesús se reconoce como una piedra. Aquí ahora llega como una piedra que destruye, y a los quien va a destruir, va a atacar, son los 10 reyes de esos días. Unos dicen, un argumento y una explicación es que esto sucedió en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado en el trono en el cielo, y Él ahora está reinando, y lo hace mediante su gente, quien es la iglesia. Nosotros sabemos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que Él es Dios soberano y Él reina aún ahorita que está en el cielo. Pero el problema con esta explicación es que trata de explicar el último reino de una manera diferente que los primeros 3 reinos. ¿Y por qué digo eso? Pues porque la cabeza, Nabucodonosor, era rey, tenía su terreno, tenía sus gentes, tenía un reino físico, político presente. El segundo, los medos y los persios, igual, reino político presente y físico.
Los griegos, reino político, presente y físico, con un rey que reinaba y luego 4 generales. Luego llegamos a Roma, un reino político de poder físico y que tiene un imperador que reina sobre ellos. Entonces ahora, al llegar a la piedra, tenemos que nosotros utilizar el mismo método de interpretación, de decir, si estos son reinos políticos presentes que tiene su gente y tiene su tierra o su terreno, también el reino de la piedra, que dice que la piedra se convierte en una montaña y llena el mundo, también tiene que ser ¿qué? Un reino presente, físico y político. Entonces, no puede ser la ascensión de nuestro Señor Jesucristo la aplicación o la explicación de estos versículos. ¿Qué puede ser entonces? Pues sigamos, vamos a Daniel capítulo 7, versículos 24 al 26. Y vamos a ver unas cosas similares a lo que estamos viendo en el capítulo 2. De hecho, en el capítulo 7 Dios le está dando la visión con diferentes ilustraciones y ejemplos a Daniel, que le dio en el capítulo 2 al rey. Y dice esto: los 10 cuernos de este reino. ¿Cuántos dedos habían en el último reino? 10. Ahora estamos hablando de 10 ¿qué? Cuernos. Son 10 ¿qué? Reyes, así como en el capítulo 2 son 10 dedos, 10 reyes. En sus días, en este día de esos 10 reyes, aquí en el capítulo 7 dice, son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos y será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y dice, él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y ¿qué? Y medio. ¿Dónde más vemos 3 años y medio? En el libro de Apocalipsis. Ahora en el capítulo 26 dice, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. ¿Okay? Entonces, este es un reino que inicia con 10 reyes. Se levanta uno, se dice el cuerno chico o pequeño, él se levanta y ahora él es el más poderoso. Ahora vamos a Apocalipsis. Tenemos que utilizar la palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios, amén. Y dice Apocalipsis 17, 12 al 14, dice, los 10 cuernos que viste, ahora el ángel está dando la revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos sobre una visión que tuvo. Dice, los 10 cuernos que viste son ¿qué? 10 reyes que todavía no han recibido reino. Eso es importante, porque en el tiempo de Juan, el reino que estaba presente era Roma. Pero aquí el ángel está diciendo, estos 10 reyes no han llegado a recibir su reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad ¿a quién? ¿Se acuerdan del cuernito que salió de los 10? La bestia resulta con el poder de los 10 reyes y dice, ellos pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles, siendo los santos. Ahora uno puede ir al final del capítulo 19 y ver este momento cuando nosotros regresamos con Jesús y destruye a la bestia, destruye al anticristo, y él establece su reino milenio que es para siempre. Aquí en Grace nosotros enseñamos la escatología de la perspectiva premileniano, si se dice bien eso. Y lo que significa esto es que la segunda venida de Jesús es antes de su reino milenio.
Él llega, Él destruye el anticristo en el capítulo 19 de Apocalipsis, y en el capítulo 20 nosotros vemos ahora un reino físico, político, presente sobre la tierra donde Jesucristo está reinando. Wow. Ahora alguien me está diciendo y está pensando, yeah, right, esto no puede ser. Pues eso es lo que dijeron los hombres históricos estudiados del libro de Daniel. Esto no pudo ser escrito en el tiempo del exilio, porque todo sucedió como se dijo, como se escribió. Magno, Alejandro el Magno, Roma, Persia, todo sucedió y ha sucedido como está escrito. Lo único que ha de suceder es que venga la piedra cortado no por manos humanas para destruir el reino de los hombres, de los 10 reyes del anticristo, y establecer su milenio, que es un reino que jamás se le va a quitar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros con esta información? Les hemos dado una explicación escatológica. Les hemos dado una explicación de la visión que tuvo Daniel. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Pues lo que no podemos hacer es ser cristianos pasivos. Necesitamos ser cristianos activos. Daniel no fue una persona pasivo en el reino de Nabucodonosor. Él fue activo en lo que Dios lo llamó a hacer. Muchas veces nosotros llegamos a ser tan pasivos pensando que un día Jesús va a regresar como quiera. Estoy bien, yo no tengo que hacer nada. Y así vivimos. Y no vivimos con la misma la presura, o con la carga, o con el mandamiento de ir y ser más y más discípulos. ¿Con quién estás compartiendo el evangelio? ¿Con quién estás viviendo la verdad? ¿Con quién estás viviendo lo que la Biblia nos ha llamado a vivir? Pero otra cosa, no es ser activos como creyentes en pánico. No, es ser activos como creyentes con calma, con certeza y paz, sabiendo que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el mundo ahorita se parezca como algo completamente lleno de maldad y pecado, que sí lo es, nosotros podemos tener la certeza que un día este mundo va a ser transformado, porque el Rey verdadero, el Rey perfecto, va a llegar y va a establecer su reino. Entonces, iglesia, no hay necesidad de vivir en pánico. Necesitamos vivir activamente. Y saben que algo que me llamó la atención y me llama la atención es que, como cuando Pablo hablaba de el día del Señor, cuando él hablaba de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, él siempre decía: se los doy para qué, para que hagan algo. En 2 de Tesalonicenses 2:15 al 13 al 17 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que en Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un camino de santificación que vivir, y mediante estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. No es actuar pasivamente, es estar activamente obrando con Dios y dejando que Dios obre y transforme nuestros corazones, y nosotros obedecerle a Él y ver en nosotros una transformación. ¿Saben por qué? ¿Cuántos de ustedes aman el ejemplo del cielo? Levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes les encanta leer del cielo? ¿Cuántos de ustedes les encanta leer de cuando ya estamos en paz para siempre con nuestro Señor Jesucristo? Levanten las manos. Iglesia, debería ser todos.
A todos nos encanta, pero ¿saben qué? ¿Saben que cuando uno le pregunta a un creyente, ¿qué es lo que más te anima de esos días? Pues lo que me anima es que ya no va a haber tristeza, dolor, enfermedad o muerte. Ya no va a haber pérdida. Y esas sí son características del cielo. Pero ¿saben lo que está más presente? Es que en el cielo no habrá pecado, que en el cielo hay amor perfecto, que en el cielo nosotros vamos a vivir con una llenura completa del entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y será una armonía perfecta, una unidad perfecta. ¿Y saben qué? Tú y yo, escúchenme, somos las primicias de esa unidad, armonía, amor y paz aquí en la tierra. Es decir, que el mundo debería ver el cielo en nosotros. Quizás no sin el dolor, quizás no sin la pérdida de un ser querido, o quizás no sin el cáncer en nosotros, quizás no sin las enfermedades que tenemos presente en la carne, pero las características espirituales deberían estar presentes en nosotros. Pero no pueden estar presentes en nosotros si siempre vivimos preocupados de cuándo va a suceder, o viviendo la vida pasivamente y no estar activamente obedeciendo a Dios y la obra que Él hace en nosotros. Daniel fue activo, humilde. ¿Cómo eres tú? En el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 1, me encanta esta historia porque le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? ¿Saben quién pregunta le están haciendo? ¿Es ahora el día del Señor? Y el día del Señor en la Biblia siempre ha sido el día de la segunda venida de Jesucristo, cuando Él establece su reino. Ellos le están haciendo una pregunta escatológica a nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros lo tenemos. He utilizado la palabra escatología varias veces. Significa simplemente el estudio de los días postreros, días finales. Ellos le están haciendo una pregunta sobre este tema, y fíjense cómo les responde Jesús. En el versículo 10 dice: entonces los que estaban reunidos, los apóstoles, los discípulos, le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos pensaban: ya viene el reino político, el reino presente, el rey en su trono, en el trono de David en Jerusalén. Ya viene. ¿Y qué dice Jesús? Les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, antes de leer el pero, les quiero hablar a ustedes directamente. Somos una generación que estamos muy preocupados de cuándo va a regresar Jesús. Es por eso que seguimos a todos los profetas que llegan y: a mí el Señor me reveló que en el año 2026 a las horas a la 11 de la mañana, en el día 26 de octubre, nuestro Señor Jesucristo va a regresar. ¿Y qué hacemos todos nosotros? ¿Ya viste lo que dijo el profeta? ¿Ya viste? Ve y carga todo en las tarjetas. Acabo que ya regresa Jesús. ¿Y qué hacemos? Corremos de iglesia a iglesia. Bueno, antes, ahora corremos de YouTube a YouTube y YouTube a YouTube. Y Señor, digo, pastor, ¿ya escuchaste de este profeta? Él es judío, entonces Dios le ha dado un poder más fuerte que nosotros. Él dice que Jesucristo va a regresar en este día. Ya vienen los finales del mundo. ¿Saben? Con todo el amor les quiero decir, iglesia, no se preocupen. ¿Por qué? No porque digo yo, pero porque dijo Jesucristo. De los tiempos fijados por el Padre no son para ti ni para mí saberlos. Entonces, olvidémonos de tratar de saber cuándo y enfoquémonos en cómo vivir mientras. Y
Y eso es lo que dice Jesús. Dice, pero, regresamos, pero, el gran pero, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, no te preocupes, simplemente ponte activo a vivir y ser mi testigo. Pero hay características de un testigo de Jesús, no de Jehová. Eso es diferente. No. Testigo del cristianismo y de la verdad es esto. Como Daniel, vivimos con certeza en que lo que dice Dios es verdad. Vivimos con humildad. Vivimos en paz aunque estamos rodeados de calamidad. Y creemos y sabemos que si somos fieles a Él, Él se va a dar a conocer a los demás. Ese es nuestro mandato. Nuestro mandato es eso. Si regresamos al punto del sermón, veremos cómo la verdad del reino de nuestro Señor Jesucristo debería afectar cómo nosotros vivimos. No pasivamente, pero activamente. Dice el punto del sermón: dado que solo el reino de Dios permanecerá para siempre, me mantendré activo sirviendo a Dios con mis dones espirituales y dando a conocer el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor por medio de mi testimonio. Ese es nuestro deber, dado a lo que la Biblia nos ha revelado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho. Gracias por ser bueno. Gracias por darnos revelación, conocimiento, entendimiento. Por tu Espíritu Santo que nos ilumina las palabras de tu palabra. Padre, pedimos que nos ayudes como iglesia a ser aquellos que dan a conocer las características del cielo, siendo las primicias de aquellos que tienen el Espíritu Santo en nosotros y un toque del cielo en ese amor, armonía, unidad, paciencia, mansedumbre, bondad, el preocuparnos los unos por los otros. Que todo eso sea activamente presente en nosotros y que el mundo lo pueda ver, para ver algo diferente. Y quizás Dios, tú en tu soberanía lo vas a utilizar para llamar más y más de tus hijos quien has escogido hacia el Evangelio, a conocer la verdad y llevarlos a la fe. Te damos gracias y te lo oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo.